Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a 12 Ruedas, a un nuevo especial suscriptores. Ya están aquí esperando en Cello a que les dé paso. Aquí el gran dictador. Yo no doy paso, a no ser que tengan las elecciones ganadas. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy me van a preguntar a mí, los suscriptores, y curiosamente tenemos a Don Edil, que va a ser el primero que va a participar, que bueno, es el que me pide la dimisión constantemente. Ya le conocéis de otros vídeos. Don Edil, ¿qué pregunta me vas a poder hacer? Buenas tardes, Christopher, señor dictador y todos los que te estamos escuchando. La pregunta es, ya que me has tildado de que pido tu cabeza, pues sí. Quería saber por qué, si ya te hemos pedido la cabeza en el grupo más de una persona, somos 5 contados de 18, ¿por qué no dejas el poder? Deja el poder para nosotros también poder expresarnos libremente. Bueno, es una pregunta que se le acaba de ocurrir al señor Don Edil. Bien, te voy a responder lo más francamente posible y rápidamente. Yo sé que la primera pregunta a mucha gente este vídeo va a decir, ¿pero qué mierda de vídeo? No, tranquilos, que las mentes retorcidas de este grupo seguro que están sacando alguna pregunta chunga. Don Edil, pues, te tengo que contestar públicamente. Yo sé que eres la oposición, pero yo no encarcelo a nadie, ni mueren misteriosamente en las cárceles, ya me entienden. Entonces yo me tengo que mantener en el poder para poder ganar mucho dinero con YouTube, como estoy ganando la verdad que bastante dinero, rondo los 1.200, 1.300 euros al mes. Y claro, a ver, yo tengo que pagar los cimientos de la casa de Andorra, tengo que pagar por los albañiles, tengo que pagar los materiales lujosos que voy a poner en el chalet en Andorra. Entonces me tengo que mantener aquí en el poder, por eso no lo puedo dejar. Yo espero que te haya resuelto la duda. Vamos a pasar ahora. Me estoy riendo porque es que de la... Vamos a pasar con Quique de San Sebastián. Aquí que no le he hecho la prueba de sonido. Normalmente suena bien, ¿eh? Pero venga, vamos con Quique de San Sebastián. Quique, ¿qué pregunta se te ha pasado por la mente? Buenas tardes a todos, todas y todes, suscriptores del canal de YouTube y aquí a los parlamentarios de Cello. Nada, mi pregunta es simple, ¿no? ¿Cómo y por qué decidiste pasar del anterior trabajo que tenías al camión? A ver si nos puedes explicar un poquito qué te motivó el coger aquí el volante de un camión y meterte en la aventura de conducir y de trabajar en el camión. Venga, pues rápidamente. Yo antes estaba en la construcción, en dos ramas, albañilería y encofrados, ¿vale? Yo pude llegar a ser oficial de primera en ambos sentidos y bueno, estaba bien. Mi último trabajo era encofrador, estaba bien, pero la construcción, como sabéis, pegó un gran golpe sobre el 2008 y ahí se fue todo a pique. Entonces fue una salida profesional el camión. También fue una salida profesional que yo quería coger, puesto que me gusta mucho, siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención, pero bueno, tenía trabajo, estabilidad en ese trabajo, me gusta ese trabajo con el que hacía.
Entonces, bueno, tampoco vi necesario meterme al camión sí o sí. Pero como pegó el batacazo a la construcción, muchos de los que estaban en la construcción se fueron al camión. Yo fui uno de ellos. Tengo que decir que yo he hecho un poco de trampa porque yo tengo familiares ya en este sector. Por tanto, cuando yo entré en este sector ya sabía bastante mucho de cómo había que hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces hice un poquito de trampa en ese sentido, no entré de cero en el sector. Si entras de cero en el sector es más complicado, ¿vale? Pero resumiendo, fue por el batacazo que pegó la construcción, donde francamente, repito, estaba muy a gusto, con un horario, con un sueldo muy bueno, tan bueno como el que tengo ahora. Entonces fue una salida profesional, como mucha gente que la está cogiendo incluso ahora, que está, yo creo que peor que cuando yo entré. Así que nada, luego ya te preguntaré si resolví tu duda. Paso ahora a Luquín. A Luquín, ruteando con Luquín, ¿os suena? Pues si no suena, podéis buscarlo en la lupita de YouTube, ruteando con Luquín, y verás cómo os suena. Luquín, ¿qué se te ha pasado por la mente preguntarme? Buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, un gusto poder estar nuevamente acá en un especial de suscriptores. Y bueno, la pregunta que se me vino a la cabeza ahora rápidamente es que ¿qué consejo le daría a una persona que está empezando en el mundo de los camiones a la hora de buscar empleo? O sea, ¿cómo le aconsejarías tú que tendría que hacerlo? ¿Por dónde tenía que hacerlo? Si a través de redes sociales, a través directamente de páginas de empresa o de gente que le recomiende lugares para ir. Wow, con la pregunta de Luquín. Oh, me la has puesto difícil, compañero. Bien, venga, redes sociales. Las redes sociales considero que hay que filtrar muy bien, y eso es muy difícil también, porque claro, entras de nuevo y empiezas a ver, por ejemplo, vídeos de YouTube, ¿no? Que se estila mucho y ves, pues, gente que te lo pone todo muy bonito, gente que te lo pone muy negro y otros que te lo ponen grises y claroscuros, y bueno, entonces no sabes diferenciar cuál es la realidad. Puedes decir, esto no puede ser tan bueno o no puede ser tan malo, y bueno, el criterio que tienes al empezar es muy dudoso, ¿no? Porque no tienes criterio realmente, no sabes si es bueno o es malo. Creo que a la hora de buscar un trabajo en esta profesión, y esto lo puedo decir ahora después de que me han dado palos, está claro, creo que es directamente con las empresas, y que te oferten, ¿no? Porque al final te van a decir, son ellas las que te dicen, vas a cobrar tanto. Está claro que uno tiene que saber las cuentas de su casa, pero una cosa muy importante, y sí que aconsejo, es que se fijen, que tengan muy en cuenta, a ver si lo digo bien, que son trabajadores. Cuidado, que no por conducir un vehículo, que parece que no se hace nada, no eres un trabajador. Entonces, a la hora de buscar un trabajo, de pedir un trabajo, tienes que tener en cuenta que eres un trabajador. Y te tienes que informar de tus derechos y de tus deberes. Y luego, ya sabiendo eso, puedes ir a entrevistas de trabajo. Y puedes pelear, negociar, llámalo como tú quieras, las condiciones dentro de esa empresa. Pero creo que el principal consejo es saber tus derechos y tus deberes como trabajador móvil, porque somos trabajadores móviles, estamos en otra liga, no estamos en la liga de un trabajador general, de una fábrica, de una oficina, estamos en otra liga. Creo que ese es el primer consejo que puedo dar, que se informe sobre sus derechos y deberes. Sabiendo eso, puedes negociar con la empresa y vas a hablar con la empresa. Luego, sobre redes sociales, te puedes informar, pues yo que sé, cómo se hacen las cosas, cómo se engancha, cómo se desengancha, en fin, cosas más no tan importantes como, que son importantes, el negociar con la empresa, el sueldo, el tal. Yo creo que lo primero es informarse de derechos y deberes, porque tanto son importantes los derechos como los deberes. Yo creo que ese es el principal consejo.
las redes sociales son muy peligrosas, hay que filtrar muy bien y cuando uno empieza es muy difícil saber filtrar la información. No me quiero liar más. Luego me cuentas, Loquín. Pasamos con Mario. Mario, andas por ahí. ¿Qué se te ha pasado por la cabeza? Mario todavía no anda por ahí. Voy a preguntarle a Obi a ver si ha podido o si está ya libre. Obi, andas con copia. Hoy me preguntáis vosotros. ¿Qué pregunta se te puede ocurrir? Buenas tardes, por aquí estamos. Un saludo a todos los compis de aquí de Cello. Bueno, así a bote pronto, bueno, se me ocurre, ahora que llevas una temporada con el Iveco y estuviste con el MAN, aparte de los problemas, olvídate de los problemas y tal. Dinámicamente, para conducir y en marcha, ¿qué cambio te gusta más, el Iveco o el MAN? Bueno, es que hay cositas de uno y cositas de otro. Porque mejor, no quiero liarme. Si ponemos las características de comodidad que tiene este camión, el Iveco, por ejemplo, su sillón, por ejemplo, el volante, que es bastante anatómico y al tacto es bastante cómodo, no cansa agarrarle, ¿vale? Por ejemplo, eso lo trasladamos al MAN, o sea que digamos que el MAN nos gastamos un poquito más de dinero en comodidad por dentro. Yo me quedaría con el MAN. Es decir, a modelo igual, al mismo modelo, con las mismas prestaciones, la misma, yo que sé, accesorios, extras, me quedaría con el MAN. El Iveco no quiere decir que no vaya mal, pero si me das a elegir con dos camiones con los mismos extras, me quedo con el MAN. Luego me cuentas, Obi, si respondí. Voy a ir de nuevo con Mario, a ver si lleva copia. Mario, ¿estás por ahí? Vale, no está. Pasamos a Adrián, venga. Adrián, ¿llevas copia? Que Adrián creo que iba a recoger junto con su padre el camión del quirófano. Pero vamos a ver si tenemos suerte. Adrián, ¿qué pregunta se te ha pasado por la cabeza? ¿Llevas copia? Sí, ando por aquí. A ver, todavía no he ido por ahí. Todavía sigue metido en el medio. ¿De dónde vino la idea de crear el psiquiátrico de Cello? Porque aquí el que no lo pisa 1 o 2 veces a la semana raro es. El psiquiátrico de Cello. La verdad que esto es como un grupo de terapia. Hola, soy Christopher, soy medio lelo. Bueno, la idea vino porque Laur Garage, que es otro conductor que hace vídeos en YouTube, pues hizo su canal y a mí me invitaron a pasar a su canal. Pues, y claro, en ese canal pues no se hablaba mucho o nada, o no sé, era un canal que no era dinámico, ¿de acuerdo? No se hablaba apenas nada, por no decir nada, o sea, 24 horas casi que en silencio. Entonces pues se me ocurrió a mí crear el canal. Y bueno, voy a hacer el propio canal y mis suscriptores, todos vosotros, pues tendremos la ocasión de charlar, como ha dicho Jimmy muchas veces, face to face, cara a cara, ¿no? Que no solamente veis a un tipo por YouTube, que lo mismo no le vais a conocer nunca, que lo mismo es un personaje lo que está haciendo y no es una persona normal. No quiero decir que no es una persona normal, sino que está interpretando un personaje para los vídeos. Entonces yo creo que el canal de Cello, este psiquiátrico, pues bueno, lo creé básicamente para poder estar
más con vosotros, ¿no? Y que vosotros también con vosotros, con otros suscriptores, con otra gente que comenta, en fin. De hecho, pues gracias a todos los que estáis aquí, nos hemos ido reuniendo, poco a poco nos vamos conociendo. Oye, pues, entonces la idea principal fue el unir un poco más el canal de YouTube y convertirlo en una panda de colegas. Esa fue la idea. Luego ya me cuentas si respondí a tu pregunta. Nos vamos con Gonzalo. Gonzalichu, ¿qué tal estás? ¿Qué pregunta, Marías? Cuidado con Gonzalo, cuidado. Venga, dale. Buenas tardes por ahí, equipo Cello. Bueno, pues te voy a poner un poquito, voy a hacerte una pregunta como si fueras un analista geopolítico del mundo. Tal como está la situación en Europa y en Estados Unidos a nivel de por los canales de Suez y eso, pues el flujo de barcos no entra muy bien, la catástrofe de Baltimore, todo eso le está repercutiendo al mercado europeo, porque yo pienso que entre la guerra y todo esto, bueno, hace una analítica por ahí de cómo ves todos estos desencadenantes a nuestro país en el futuro, a corto plazo, porque esto tiene una proyección de 3 o 4 meses de lo de Baltimore. Sabes que hay mucha mercancía para por Rotterdam, Amberes, Gibraltar, o sea, Algeciras, hay mucho que nos viene de Estados Unidos. ¿Qué opinas? Pues mira, es un tema muy interesante, Gonzalo. Parece una tontería que algo que puede o que pasa al otro lado del mundo afecte tanto al otro lado del mundo, ¿verdad? Esta es la globalización que llaman. Y sí, lamentablemente, el puerto de Baltimore es muy, pero que muy importante. Cuidado que dice, pero si es una ciudad, cuidado, porque hay muchísima automoción ahí. Y España particularmente se mueve con automoción. De hecho, la empresa donde yo trabajo, nos movemos con automoción. De hecho, está la cosa un poco rara y quizás sea o tenga parte, estoy ahora hablando con hipótesis, que tenga que ver el problema que ha pasado con el barco que se estrelló contra el puente. Entonces, quizás no podamos recuperar, porque según he podido leer, quieren pasar todo el flujo a otro puerto que hay un poquito más arriba, incluso al de Nueva York, y luego trasladar vía terrestre con camiones a todas las plataformas de vehículos, de marcas de coches que hay allí en Baltimore, la ciudad de Baltimore. De allí salen componentes para acá. Hay retrasos y yo lo estoy notando en mi propia empresa. Aunque trabajamos bastante con Marruecos, pero a Marruecos también llega mercancía de Estados Unidos. En corto plazo, yo creo que en 2-3 meses yo creo que ya estaría todo de nuevo viento en popa. Yo creo que incluso menos, porque ya están desviando los barcos a otro lado y luego terrestremente con camiones van a ir moviendo toda la mercancía. Llevará eso. Yo creo que en 3 meses estamos funcionando ya normal. Respecto a automoción, que es lo que más se lleva allí, no sé qué más decirte del tema, porque tampoco he leído mucho más, Gonzalo. Entonces, oye, es una cuestión difícil. Ahí me has pillado fuera de juego. Luego me cuentas. Voy a pasar con Jimmy. Jimmy, buenas tardes. ¿Qué se te ha pasado por la cabeza preguntarme? Bueno, pues buenas tardes para todos tus radio oyentes de tus miles de canales que tienes. Pues claro, tío, que ya se está haciendo casa en Andorra, lo tuyo ya es de locura. Escucha, menos mal que no me has tocado el mal ni me has hablado bien, porque te estaba esperando. Digo, como me diga que quiero un Iveco, lo mato. Escúchame una cosa. Yo lo que te quería preguntar, ya que tú eres un chofer que hace internacional, nunca se lo llega a preguntar a nadie, pero
el estar 15, 20 días fuera de casa, sin conciliación familiar, por ahí en cualquier área de servicio o apartadero 24 horas o 45, porque hoy por desgracia se sabe que con las 45 horas había que dormir en hoteles, pero bueno, las empresas intentan seguir pasándoselo por el forro de los cojones. Pero más que nada, yo os admiro porque yo un fin de semana entero por ahí, es que bueno, uno no, porque son uno sí, uno no. Pero el estar por ahí tirado fines de semana, como que no lo llevaría muy bien, vamos, o sea, duraría 8 días. Y es para que nos explique un poquito esos fines de semana que quedas fuera de casa, cómo lo llevas, qué haces, en fin, ya sabes. Los fines de semana con el tiempo cada vez peor. Cada vez peor. Y esto tiene una cosa muy sencilla. Si una persona trabaja y se sacrifica, ¿vale? No está con su familia, no ve crecer a sus hijos, no ve crecer ni al perro, ¿vale? Que cuando llega a casa le ladra al perro porque no lo conoce. Si pasa eso y al final del mes tienes tu compensación económica, que para eso estamos aquí subidos, aparte que nos puede gustar, pero para eso estamos trabajando, pues oye, se sobrelleva, ¿vale? Porque luego llegan tus vacaciones y si realmente cobras lo que tienes que cobrar, bueno, no digo cobras, digo te pagan lo que te tienen que pagar, pues en tus vacaciones puedes disfrutar de la familia. Los fines de semana que pasas por casa puedes disfrutar con la familia. Lamentablemente no es el caso, es decir, cobramos, repito, lo voy a decir bien, nos pagan lo justo y necesario, entonces encima andas al mes, haciendo internacional incluso andas al mes. El canal de YouTube se creó porque estaba haciendo fines de semana fuera. Yo estuve 2 años haciendo 24, 24, 45, 45, esa modalidad de descansos. Os podéis imaginar que yo me pegaba 3 semanas consecutivas en el camión. Del tirón, 3 semanas. Luego los otros 2 descansos, vale, por España o viajes cortitos, pero a España y a 45 horas más. Bueno, el protocolo que hay que hacer con ese tipo de descansos. Pero luego volvías a salir otras 3 semanas. Y se hace difícil. Y cuanto más tiempo va pasando en el camión, más difícil se está haciendo. Pero particularmente porque no ves reconocido ese sacrificio. Y lo vemos nosotros, yo lo paso relativamente normal porque me entretengo con YouTube. Pero cuidado que lo que queda en casa tampoco hablamos. Y es muy difícil mantener una familia a distancia. Y eso no se toca en ningún sitio. No se toca en ningún sitio. Y es muy complicado mantener una familia a distancia en esta profesión en la que tardas tanto en volver a casa. Espero haberte solucionado la duda. Paso con José, Antonio Carmen. Cuéntame, ¿qué pregunta se te ha pasado por la cabeza? Buenas tardes, suscriptores, Dos Ruedas, Grupo Sello, ¿cómo estamos? Aquí. Pues te voy a hacer una pregunta que me hicieron en mis tiempos y no supe contestar, porque no soy tan profesional. Si tuviese que disponibilidad para poder moverme por España, hablamos de España, sin salir fuera, por comunidad, un sitio donde buscar un trabajo como asalariado, una comunidad donde esté bien valorado el camionero, y también montar una empresa. ¿En qué comunidad montarías una empresa y buscarías un trabajo si tuviese disponibilidad de movimiento? Muchas gracias. Pues José, empiezo por lo último. No montaría empresa en ninguna comunidad. No montaría absolutamente nada. A día de hoy, nada. Nada. Lo siento mucho, ya sabéis, los que estéis aquí, los que seguís los vídeos también lo sabéis, los que sois nuevos
lo sabéis a partir de ahora, yo fui autónomo y me quité de autónomo. Entre otros motivos, porque estaba cansado de pagar y pagar y pagar y pagar y darles de comer a un montón de personas quedándome con uno mínimo para mi casa. Estoy hablando desde proveedores, impuestos, y eso cansa. Cansa que tú sacrifiques muchas cosas y que al final se aproveche toda la administración de ti, porque cuando no es un impuesto es otro, cuando no se sacan otro de la manga, y luego proveedores que también llevan impuestos esos proveedores. Entonces, negocio no montaría ninguno de ninguna clase en España, en ninguna comunidad. Y digo en España porque son ladrones de guante blanco respecto a aquellos que arriesgan todo para montar un negocio y poder vivir. Entonces no paso de que me roben más. Así, es una frase hecha, no quiero que me roben más, pero yo creo que lo resume todo. Para buscar trabajo y que respeten al chofer, es que ese es el santo grial, que respeten al chofer, José. Pero yo creo que por mi propia experiencia, yo soy de la provincia de Cáceres y estoy trabajando con una empresa que es del País Vasco. Yo me iría al norte. Me iría al norte de... Fijaos lo que voy a decir. De Cantabria hacia el este, hacia Barcelona. En esa franja me movería para buscar trabajo. Y he dejado fuera a Galicia, ¿eh? He dejado fuera a Galicia. Porque Galicia aparentemente sí, pero no, lo siento mucho. Pero de Cantabria hacia el este, hacia Barcelona, en esa franja norte me movería para buscar trabajo como conductor. Luego ya el que respeten o no respeten, ya sabemos, ya hemos hablado aquí muchas veces de eso. Espero haberte ayudado con tu pregunta, luego me dices. Vamos a pasar a Tony. Tony, ¿me oyes? ¿Llevas copia? ¿Qué se te puede ocurrir preguntarme? Buenas tardes Christopher, a todos los suscriptores de YouTube y a los compañeros de Cello. Buenas tardes a todos. Pues a ver, mi pregunta es simple, Christopher. ¿Qué medidas tomarías tú para promulgar, para motivar al resto de compañeros a que use bien el selector de actividades? ¿Qué medidas tomarías tú? ¿Cómo lo harías? Bueno, Tony, pues mira, la pregunta tiene fácil respuesta, entre comillas. Yo estoy intentando convencer a la gente, pues desde los vídeos de YouTube, ¿no? Sería la primera medida, intentar comunicar cómo se debe hacer, ¿no? Y por qué. De hecho, y aquí llega el momento autopromoción, el último vídeo que he publicado habla sobre los martillos y ahí doy unas claves de el por qué hay que utilizar bien el selector de actividades. En ese último vídeo no recuerdo el título, leches, pero pone en el título pone pobres ignorantes, lo podéis buscar así. Ya lo siento por el título, y aquel que se sienta ofendido, pues oye, ya lo siento, pero creo que así os llama un poco más la atención y veis el vídeo. Es la única forma que veo. Desde YouTube intentar convencer a la gente de que haga las cosas bien. Pero no por su bien, por nuestro bien, para todos. O sea, a nadie nos interesa tener un compañero pisapedales. Porque nosotros nos vamos a partir la cara con la empresa para que sea como debe ser, como marca la ley, como Dios manda. Y tenemos nuestro compañero pisapedales que le da igual quedarse 70 horas por ahí, que le da igual que no le paguen, que le da igual X, que le da igual todo, ¿vale? Entonces intento desde YouTube pues promulgar un poco, predicar un poco, y por supuesto que predico con el ejemplo. De hecho, en ese vídeo vais a ver cómo hay otros trabajos puestos. Entonces, bueno,
Esa es la manera que puedo hacer. Es lo único que puedo hacer. Porque muchas veces hablas con compañeros cara a cara y sus respuestas son, va, yo no me voy a liar a eso y cosas así. Y es muy triste, lamentablemente. Ahora ya me cuentas si respondí a tu pregunta, porque voy a empezar por ti, precisamente, para que no te vayas muy lejos. Respondí a tu pregunta y ya que estamos... Bueno, espérate. Vamos con Mario, que Mario no le he dicho nada. No sé si ha recuperado conexión. Mario, ¿estás por ahí? Sí, por aquí ando ya. Es que antes yo no sé qué pasaba. Se quedó la aplicación que no podía entrar. Bueno, pues nada. Bienvenidos a todos después de las vacaciones de Semana Santa. A los que las hayan tenido y a los que hayan estado trabajando, pues mala suerte igual que para mí. Bueno, vamos a ver, vaya mi pregunta. ¿Qué opinas tú? Además hemos estado hablando esta mañana del tema. ¿Qué opinas tú de esa práctica de algunas empresas en sus grupos de WhatsApp? Enseñar las clasificaciones de eficiencia del combustible, de los camiones, quizás para incentivar una conducción más eficiente a la gente. Bueno, perdona que he tardado en darle al botoncito, pero lo veréis en el vídeo para que veamos la clase de conductores que nos aparecen en la carretera. Es un coche con L, ¿de acuerdo? Yo no digo nada sobre el que está aprendiendo, está aprendiendo, pero coño, el conductor de un vehículo de autoescuela es el profesor. Y el profesor, lo veréis en el vídeo, pues obviamente me ha hecho una tontería muy grande, ¿eh? Dice, hay un meme por ahí que dice, no disparen, sois un normal, demuéstralo, dice, acelero cuando me adelantan los camiones. Pues algo parecido, ya lo veréis en el vídeo. Pues mira, sí, el tema Mario lo hemos hablado esta mañana. Y bueno, ya no digo publicar o decir este consume menos que otro, o fulanito, los nombres, consume menos que otro, pero no lo veo mal. Me explico rápidamente. Creo que es una manera de incentivar la competencia, la buena competencia, ¿no? La buena competencia. ¿Qué pasa con esto? Que precisamente cuando lo hemos estado hablando, uno de nuestros compañeros decía, jolín, pero es que hasta conmigo se han metido por a ver, el de la L, hijo mío, el profesor no sé qué está haciendo hoy, ¿eh? Venga, dale caña, venga, no tengas miedo, señorita, no tengas miedo. Conduces tú dominas el vehículo, no el vehículo a ti. Perdón, que me voy. Creo que es bueno para incentivar una competencia sana. El problema es que la competencia sana en España casi que no existe, ¿sabes? Porque en el momento que tú haces una cosa mejor que otro, no se van a centrar en decirte, oye, enhorabuena, se van a centrar en decirte cualquier mínimo fallo o sacarte pegas o sacarte que lo has hecho con malas prácticas o que has hecho trampas para hacerlo así de bien, en fin. Es un arma de doble filo, creo que lo comentabas tú esta mañana, el dar a luz ese tipo de información. Con nombres y apellidos, sobre todo con nombres y apellidos. Entonces, quizás decir, hay un vehículo que consume menos que todos vosotros y está haciendo lo mismo que todos vosotros, poneros las pilas. Hasta ahí bien, pero dar nombres y apellidos es un poco más sensible porque, lamentablemente, repito, el ser humano se fija más en los fallos, se cree el ladrón que todos son de su condición. No sé si con este dicho me explico mejor. Entonces, bueno, lo veo un 50-50, un 50-50. Lo veo bien para una competencia, pero lo veo mal porque puede crear rencillas. Espero haberte solucionado la pregunta. Espérate que ha entrado Hechicero, no sé si podrá. Hechicero, ¿llevas copia? Venga.
aquí estoy, pero acabo de conectar, así que no tengo ni idea de lo que va. Pues bueno, muy sencillo. Hoy preguntéis vosotros. Ahí va. Pues me has pillado fuera de juego. Dame 2 minutos. Pues venga, mientras que Chiste lo piensa lo suyo, vamos a ir despidiendo por parte de Tony de Zaragoza. Que he podido responder a tu pregunta, esperabas eso y una despedida. Sí, Christopher, sí. Has respondido bastante bien. Quizás yo también me refería a qué medidas tomarías tú si fuese responsabilidad tuya legislar para incentivar el correcto uso del selector de actividades. Pero has respondido bastante bien, que te me lo esperaba respecto al vídeo. Y nada, pues espero lo de siempre, espero que el vídeo os guste, espero que dejéis vuestro like en el canal, eso lo tenéis que hacer nada más que le deis al play en el vídeo. Y un saludo para todo el mundo, en especial para los compañeros del sello y también para todos los suscriptores del canal de YouTube. Venga, un abrazo grande para todos. Gracias, Tony. Mira, vale, planteada de esa manera la pregunta, rápidamente respondemos, Ya hay legislación. Hay legislación para el uso correcto del tacógrafo y el selector de actividades. Ya la hay. Pero no se hace cumplir, ni por nuestra parte, ni por parte de la administración, que no hace los controles pertinentes. Y digo, y termino, que sepáis que el mal uso del tacógrafo y del selector de actividades, o el no usar el selector de actividades, recae exclusivamente en el conductor. Así que ojito al parche, ojito pestaña. Yo creo que ahora sí te respondí, Tony. Paso con José, Tonio Carmen. Pude responder a tu pregunta y una despedida. Pues sí, la verdad que sí. Así como está España, tienes toda la razón del mundo. Aquí montar nada. Aquí mejor estar en casita y tomando birra. Y gente de sello, gente de 12 ruedas, ha sido un placer. Hasta la próxima. Ya veis si voy a cargar. Hasta luego. Gracias, José. Vale, yo os pregunto si he respondido a vuestra pregunta y yo os pido, pues como ha hecho Tony, no, me refería a esto. Y si lo puedo rematar, lo rematamos, ¿vale? Por si, oye, quizás yo la pregunta la he entendido de otra forma. Por eso os pregunto si he respondido a vuestra pregunta. Valga la redundancia. Jimmy, te tocó. He podido solucionar tu duda, reflexión, etcétera, y una despedida. Bueno, parte sí. Yo lo que más me quería referir era el tema de qué haces cuando estás tanto tiempo el fin de semana allí. ¿Te vas a caminar? Aparte de editar y todo eso que nos ha explicado, no sé, ¿cómo intentas matar el tiempo? Así un poquito rapidito, venga. Y una despedida, venga, seguidores de YouTube, sello y las 1000 de eso que tiene Christopher. Un saludo. Vale, Jimmy. Lo matas dando un paseo por el parking, dando 2 paseos por el parking, viendo una película, una serie, enredando con el móvil, dando otro paseo por el área de servicio, yendo a la tienda, volviendo para acá. Si estás cerca de un pueblo, tienes la suerte de un pueblo, ir a visitar el pueblo caminando, como puedes. Matas el tiempo como puedes. Por eso hay veces que se hace muy pesado. Paso con Gonzalo. Gonzalo, tu pregunta / reflexión era muy difícil. No sé si me he acercado un poquitín a lo que querías escuchar. Cuéntame. Y una despedida. Para 12, bueno, pues yo me he quedado lleno, ha quedado un poquito la puntilla ahí de cómo ves el panorama por el otro lado, por el canal de Suez, el amigo Putin y los de Israel, cómo nos puede repercutir también eso. Y bueno, lo demás, este canal es muy didáctico, estos vídeos que sacas se habla de todo
y bueno, aquí hay una gente sensacional. Bueno, pues nada, ahí te lo dejo un poquito, pero ya te digo que me ha llenado mucho la respuesta. Gracias, Gonzalo. El canal de Suez ni siquiera le he mencionado. Creo, es un parecer porque yo desconozco muchos datos, pero creo que no es tan importante. O sea, es importante, obviamente, pero creo que no es tan importante con lo que pasó en Estados Unidos. Me parece incluso más importante aquel lado del charco, fíjate. Por eso no he querido tampoco ni mencionarlo, ¿no? Porque también la guerra, sí, hay una guerra, pero creo que se aprovechan un poco de esa coyuntura para hacer un poco las administraciones los que le da la gana y apretarnos un poquito más, ¿vale? Creo que es más chungo, más importante lo que ha pasado en Estados Unidos con ese accidente que la guerra, que ya lleva 2 años, creo. Entonces, al final, lleva 2 años. O sea, si hubiera algo malo realmente, estaríamos en el barro y no lo estamos todavía, ¿no? Entonces creo que es más importante la parte del accidente en Estados Unidos. Por eso el de Suez ni le toca a Gonzalo. Voy a pasar a Adrián. Adrián, ¿pude responder a tu pregunta de psiquiátrico? Buenas, sí que me lo has podido contestar. Y de despedida, pues, que vaya a ver a todo el mundo para ahí. Y mi consejo, si no queréis perder la cabeza ya más de lo que cada uno la tenga, no os metáis aquí. No os metáis aquí porque aquí estamos todos locos. Muchas gracias, Adrián, por espantar a toda la gente que quisiera entrar. Vale, para el que no lo coja, era sarcástico, Adrián era sarcástico. Que aquí, cuidado, que aquí en YouTube hay que explicarlo todo. Hay que explicarlo todo. Lo sé ya por el tema de los comentarios, que es que hay que explicarlo absolutamente todo. La gente no ve más allá de su nariz. O no quiere ver más allá de su nariz. Obi, ¿pude responder a tu pregunta? ¿Me faltó algo o esperabas otra cosa? Cuéntame si puedes. Sí, quedó respondida. Igual el equipamiento es más. Vale, menos mal. Te libraste. Nada, me despido también. Un saludo a todo el mundo y ya sabéis, pasaros aquí por Cello. Venga, sed buenos. Me libré, me iban a echar a los perros, No quiero decir que Ibeco no sea malo, estoy muy contento con él, pero como le he dicho a Ovidio, a mismas prestaciones, mismos extras, me quedo con mal. Mario, ¿pude solucionar lo tuyo? Sí, hombre, sí. Más o menos era lo que me esperaba que me ibas a responder. Y bueno, pues nada, con esto, si escucháis un poco de ruido, es que estoy trabajando, al igual que todos, por si pensabais que no trabajamos, pero sí. Nada, pues que lo que queda de semana, tengáis buena semana y espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo a todos y buena ruta. Gracias, Mario, gracias. Sí, estamos trabajando, pero es todo un croma, que lo hacemos desde mi chalet en Andorra. Que quede dicho. Luquín, ¿pude responder tu pregunta? ¿Me he quedado algo en el tintero? ¿Esperabas otra cosa? ¿O no entendí bien la pregunta? Cuéntame. ¿Y una despedida? Efectivamente, afirmativo, has contestado lo que más o menos tenía pensado que iba a contestar. Me ha gustado mucho y recalco la parte esta que has dicho, que bueno, que una persona al ir a buscar empleo tiene que conocer lo que es sus derechos y sus obligaciones también, ¿no? No hay que olvidarse las obligaciones también que hay que cumplir. No solo exigir, sino también dar lo que realmente necesitamos dar para nuestro trabajo. Y también, pues, conocer lo que es el tema de la nómina, que eso también es importante también recalcar, porque hay gente que no tiene ni idea, no sabe leer una nómina, y yo creo que hay muchas empresas que se aprovechan de eso y le maquean los números con conceptos que no tienen que ser o son incorrectos para el trabajo que está haciendo. Así que bueno, muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes, y a ver si meto un tercerazo y me quito acá para ir en medio, que está esto estresante. Un abrazo para todos.
Muchas gracias. Ruteando con Luquín. Acordaos de este nombre. Buscarlo en YouTube. La nómina. Yo soy un poco analfabeto con el tema de la nómina. Pero por lo menos la llevo a una gestoría y le digo, oye, ¿esto cómo está? Y me van a decir, bueno, me han dicho, esto está regulera. ¿Por qué? Porque está regulera. Casi todas las nóminas están reguleras, hay que admitirlo. Regulera significa que no están bien. ¿Por qué? Porque nos pagan a kilómetros, a facturación, con complementos que no deben ser así. Entonces se maquean esas nóminas para que parezcan unas nóminas en condiciones, pero no lo son, ¿vale? Pero para eso, como bien dice Luquín, hay que saber leerla, o por lo menos llévatela a una gestoría y que te lo expliquen. Dale 5 euros al gestor, explícame esto, y que te lo explique en un momento y puedas decirle algo a la empresa o renegociar las cosas, ¿no? Vale, pues voy a pasar con Quique. Me voy acercando al hechicero, que va a entrar con su pregunta también. Me voy a pasar a Quique de San Sebastián. Si respondí la pregunta, no respondí la pregunta, esperabas otra cosa. Y una despedida. Hola Christopher, otra vez. Sí, respondiste a la pregunta. ¿Que esperaba otra cosa? Pues sí, también esperaba otra cosa. No pensaba yo que te habías dedicado a la construcción. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Los caminos de Dios los vamos designando poquito a poquito cada uno de nosotros. Y nada, me despido ya. A todos esos seguidores fieles del canal de YouTube, nos volvemos a ver en otro Christopher News. Así que hasta pronto. Gracias, Quique. Mucha gente no sabe que yo vengo de ahí de la construcción. Muchos de la construcción pasaron al camión porque tenían el carnet o se lo sacaron a posteriori, como me pasó a mí, porque no me hacía falta, pues no me lo sacaba. Aunque me gusta, y siempre me ha gustado desde pequeño. Pero incluso hay gente que piensa que llevo aquí toda la vida. Y no, apenas llevo 10 años. O sea, todavía no he hecho los 10 años aquí. Pero sé muchas cosas porque me ha tocado aprender a base de palos. Las cosas son como son. Pero también otras me han enseñado. No voy a ser cínico y voy a decir que me ha sido enseñado. No. Yo por suerte he tenido un maestro que me ha enseñado muchas cosas buenas y muchas malas artes. Que cosas que he tenido yo que mejorar porque como las hacía la persona que a mí me enseñó, no estaban bien hechas. Hay que decirlo también. Y no hablo de poner el imán porque no lo sé poner. Por mucho que os empeñéis, no lo sé poner. Hechicero, voy contigo. ¿Pensaste algo? Dale. Pensé, lo primero decir que estoy tiritando de batería, o sea que lo mismo se corta en la transmisión o en la respuesta no la puedo escuchar y despedirme, pero bueno, aquí va la pregunta. Me ha parecido leer antes que Suiza es el primer país que se está planteando prohibir la movilidad eléctrica. Entonces, con esto, ¿cómo ves tú el futuro de la movilidad eléctrica después de, por ejemplo, el fin de semana de Semana Santa, con todos los coches esperando a cargar, etcétera, etcétera? Y con esto que está diciendo Suiza, de prohibir la movilidad eléctrica ahí en su país. Bueno, el tema eléctrico yo lo llevo muy mal. Yo lo siento mucho, de verdad lo siento. Hay gente que lo quiere hacer de corazón y que quiere cuidar el planeta. Yo también, o sea, yo no voy arrojando basura por ahí, pero hay que tener dos dedos de frente. La movilidad eléctrica es un negocio. Y punto. Un negocio. La movilidad eléctrica contamina más que la movilidad convencional que conocemos. En la fabricación de un solo vehículo contamina la vida útil de otro. Diésel. Cuidado. Es muchísimo, pero eso la gente no lo sabe porque los medios tampoco lo dicen, porque los medios les ha dicho la administración, vosotros calladitos, que os quito las subvenciones. Y es un negocio. Por tanto, me parece estupendo que Suiza, que es un país muy sensato dentro del continente, diga, chavales, que no nos interesa esto porque estamos contaminando más creando esa electricidad, creando esas pilas, creando esos coches, que con un coche diésel de 20 años. Es que se dice pronto que sea así. Y eso la gente no lo sabe. Puede haber gente que de corazón sienta que, oye, pues con un vehículo eléctrico, oye, son menos emisiones, respiramos nuestro aire. Vale, sí, yo también eso lo puedo comprar, pero es un negocio a día de hoy.
y obviamente no están bien hechas las infraestructuras. Un coche no puede tardar más que un camión en hacer una pausa para cargarse. Por Dios, ¿cuánto tardo yo en llegar a mi destino? En fin, soy muy crítico con el tema de la movilidad eléctrica. Digo que Alemania paró la producción o la bajó a mínimo de coches eléctricos. Y es la gran Alemania, por algo será también, ¿no? Ahí queda. Espero haberte respondido un poco a la pregunta. Y ya si me lo dices, si te he respondido, pues mejor, y una despedida. Dale, hechicero. Sí, señor. Además era la respuesta que esperaba porque la comparto contigo. La fabricación de baterías y todo eso contamina bastante más que toda la vida útil de un coche normal. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada, aprovecho y me despido aquí. Se nos ha caído hechicero. Puede ser la batería. Te damos por despedido, hechicero. Muchísimas gracias por participar. Y me voy con el último de la fila, Don Edil. Pude responder a tu pregunta. Yo sé que es una pregunta un poco cachondeo. ¿Tienes una seria? ¿Se te ha ocurrido una seria en condiciones? ¿O la dejamos con esa de la dimisión? Y una despedida. Bueno, creo que Don Edil no lleva copia ahora mismo, andaba por casa con los peques. Te mando un gran saludo, enhorabuena Don Edil, que ha conseguido el de pista, el carnet de pista del C+E. Así que enhorabuena desde aquí. Otro más para la picadora. No, es coña, él está trabajando con camión. Así que ya está dentro de la picadora. Simplemente que le han cambiado las cuchillas y ahora van a ser más grandes. Muchas felicidades, enhorabuena Don Edil por ese aprobado. Chicos, todos los que estáis a la escucha y todos los que estáis ahí al otro lado del teléfono, tablet, televisión, donde veáis este vídeo, espero que os haya gustado y si queréis participar, pasar por Cello. No comemos a nadie, solamente queremos gente con 2 dedos de frente. Solamente queremos eso. Bueno, realmente un poco loca, no pasa nada. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.